¿Cómo fue este momento en el que dices, bueno, voy a hacer caso a lo que tengo dentro, apuesto y vamos a ver la que se forma? Yo, mira que he tenido conversaciones duras con mis padres, pero creo que fue la conversación más complicada porque en el momento que yo tenía que ir a hablar con ellos, yo ya sabía lo que iba a pasar. El principal problema ha sido que no me han permitido dudar. Era porque Dios lo dice así, porque tienes que obedecer a tus padres y a tus catequistas. Entonces yo no tenía opción de haberme cuestionado, por ejemplo, ¿y si me gustan las mujeres? Y otra cosa que le pregunté ese día también en esa conversación a mi madre fue, ¿amar a alguien está mal? Y me dijo, cuando es una persona de tu mismo sexo, de la manera en la que lo hace. Un momento antes de empezar, si estás escuchando este podcast es porque sabes que hay algo dentro de ti que está esperando a salir. Y quiero que sepas que no estás sola en eso. Como agradecimiento por estar ahí escuchando este podcast, te quiero regalar una clase gratuita, donde te explico cómo empezar a construir tu marca personal. Desde la identidad, sin copiar a nadie, sin improvisar y sin sentirte perdida. Es el primer paso del método CIMA y es totalmente gratis. Tienes el enlace aquí abajo en la descripción del episodio. Entra, échale un vistazo y si resuena contigo, hablamos. Venga, vamos con el episodio. Bienvenida, Paula, a Icónicas, un espacio para mujeres protagonistas de su propia historia. ¿Qué tal estás? Emocionada. ¿Emocionada? Sí, la verdad que hace meses veía estos podcasts y ahora estar aquí sentada es un sueño, realmente. Te voy a contar por qué te hemos traído. Porque estábamos en el meet and greet y cuando yo pregunto cuál es vuestro sueño, ¿tú qué dijiste? Estar en la firma de mi libro, que espero que sea un punto de inflexión en la vida de muchas mujeres. Yo cuando dijiste esta respuesta dije, uy, pero me Pero chirría un entonces- poco porque entonces yo te estoy ayudando en tu marca personal como entrenadora, pero no conozco ¿Cuál es tu historia? cuál es el motivo de que quieres hacer un libro, de qué quieres hacer un libro. Claro, y ahí fue cuando dije, uy, pues sí, en realidad no estoy contando, porque creo que es importante ser fiel a lo que uno siente y mostrar mi historia porque es resiliencia pura de eso mismo. A mí me dio la oportunidad de conocer tu historia. Cuando la escuché dije, wow, Paula, o sea, es una historia muy potente, pero creo que tienes, como es normal, un poquito de miedo. Estamos guardando esa historia para nosotras solas, cuando creo que es una historia que define totalmente la mujer que eres, que es Paula Bichota, Paula resiliente, y que además creo que es una historia que necesitarían escuchar muchas Paulas hace a lo mejor 5 años, ¿no? Sí. ¿Qué hubiese pasado si Paula hace 5 años hubiese escuchado el podcast que va a escuchar en unos días muchas mujeres? Pues seguramente hubiese despertado antes, porque la vida ha sido muy lista, en verdad. Ha ido poniendo personas y situaciones en mi vida que me han hecho salir de la jaula en la que yo me sentía en casa, en mi día a día, en mis relaciones y en todo lo que hacía. Estaba cohibida, estaba guiada por una serie de patrones que tenía que seguir para poder llegar a ser feliz. Vamos a contarle un poquito a la gente, porque además creo que este tema es ahora muy interesante, porque lo hemos hablado ahora justamente en otros episodios, el despertar que está viendo en cuanto a la fe. Sí, la verdad que creo que la fe es uno de los pilares fundamentales de la vida y de las personas, ¿no? Porque igual que cuidamos el cuerpo, que cuidamos pues nuestra alimentación, nuestra vida, nuestra mente, todo, vamos al psicólogo, pues creo que hay una parte que no cubre ningún especialista, que es la parte del alma, la parte espiritual, la parte de la fe, de tener algo a lo que agarrarte. Hay gente que lo llama universo, gente que lo llama estrellas y yo pues en este caso lo llamo Dios. Y creo que en la gente joven a día de hoy es verdad lo que tú dices de que está despertando, pero yo durante toda mi vida he sentido humillación de tener que aceptar pues que no podía ir a un cumpleaños de una amiga un sábado porque tenía que ir a misa. Y era mi obligación estar en misa y no había otra opción, ya pudiese ser el plan más importante del mundo que yo tenía que agachar cabeza y entrar por donde tenía que entrar. Cuéntanos un poquito Pero- cómo la religión... No, yo te quería, antes de eso, ¿era obligación tuya o obligación Claro, externa?
llega un punto, yo pertenecía a un grupo de la iglesia muy concreto que es el camino neocatecumenal. Entonces ahí llega un punto en el que pasas a ser adulto en la fe y ya puedes elegir, pero previamente, hasta que no das ese paso, tienes que estar, digamos, sometido a lo que tus padres quieren para ti. También es verdad que se lleva mucho eso de que mientras vivas bajo el techo de tus padres, aunque tengas opción a elegir según lo que te dicen en la iglesia, si tu padre te dice que tienes que ir, Ujú. aunque Vale. la iglesia te diga otra cosa. Cuéntanos para que tengamos contexto. Tú creciste en un entorno con qué religión y qué todo. Ponlo en contexto porque, claro, yo no lo había escuchado hasta que tú me Yo habías hablado tampoco. de ello. No lo conocía. Pues el Camino Neocatecumenal es un movimiento de la iglesia, somos cristianos y nada, y pues se basa en la Biblia y en los libros del cristianismo. Y desde pequeñito allí se lleva mucho el llevar a tus niños a la iglesia, o sea, desde que tengo 2 años iba a misa con mis padres. Y hay otro tipo de celebraciones también, que no solamente el sábado, por lo que influyen más días. Y se trata pues de acudir a estas celebraciones, de ser partícipes de una cosa que se llama comunidades, Ujú. porque allí nos movemos por comunidades y todo el mundo tiene muchos hermanos. Las junteras, ¿no? Que se dice, las salidas suelen ser con personas de allí. Vives bajo unos valores cristianos que muchas veces ya llegan a convertirse en un extremo que no son valores cristianos, sino normas que en la sociedad actual no están actualizados. O sea, tú viviste en un núcleo en el que todos tus amigos, lo que hacías, las actividades de tu tiempo libre, tu familia, todo el mundo Pertenecía pertenecía a a... Todo este el mundo, pensamiento. sí, todo el mundo pertenecía a este grupo, pero también dentro, ¿no? Cada familia pues lo lleva a su manera. Es verdad que dentro de que mis padres querían eso para mí y yo muchas veces pues no he querido y he tenido que agachar la cabeza, yo, por ejemplo, sí podía salir con mis amigos del instituto, no era lo que más ilusión les hacía a mis padres, ellos preferían que estuviese con mi comunidad, pero sí es verdad que yo he ido a casa de mis amigas, he ido a cumpleaños de gente que no es de la iglesia, tengo amigos que no, que los padres les prohibían salir con gente que no fuese de la iglesia por miedo a que se pierdan en el mundo, hablando así como se habla. ¿Y qué se esperaba de esa Paula? O sea, ¿qué esperaban en ese momento tus padres, tu fe, lo que te estaban inculcando? ¿Qué esperaban de ti? O sea, ¿cuál era el objetivo que tú tenías que hacer en la vida? Pues supongo que ser madre, dedicarme a cuidar mi casa, a mis hijos y ser una infeliz, porque eso no es lo que yo considero que es mi felicidad, pero ¿Trabajar está permitido? sí, trabajar está permitido, pero si el marido trabaja y tú puedes quedarte en casa cuidando de la familia, mejor. Ujú. No puedes tener relaciones Fuera fuera del matrimonio, no está bien visto tampoco que te independices, a no ser que sea porque te vas a casar ya O sea, con esa persona. antes del matrimonio no está permitido convivir. Exacto. Ujú. Yo, por ejemplo, estoy independizada y vivo con mi mejor amiga. Entonces, eso como que en la iglesia es tan feo visto que yo me hubiese ido de casa y no fuese porque me casaba. Ujú. Y había que asistir a las actividades que había dentro de la comunidad para pues, las convivencias, etcétera. Exacto. Porque si no asistía, había 3 tipos de celebraciones y si a una de las 3 no asistías, era como que estaba coja la pata del triduo. Eran 3 cositas y si a una no ibas, estabas cojo, algo te faltaba. Así te lo hacían ver. Ujú. Una también creo que es una de las cosas que practicabais, que se practica, es que no puedes tener como apego a las cosas materiales, a ver si como que tengo el recuerdo, ¿no? Sí, Y tienes, porque siempre hay que darlo al necesitado, ¿no? Un sí. poco como cómo era, para yo entender un poquito. Pues eso, también llega a un punto en el que para seguir avanzando en la fe te piden que hagas una serie de cosas, que una de ellas es pues que todo lo que tienes no tiene ningún valor y para hacértelo ver pues tienes que darlo a los pobres. Que no, mi ropa no tiene valor, mi teléfono, nada, lo único que tiene valor es Dios. Es Dios, es la fe, es la familia y es el amor bajo lo que ellos entienden por amor. Entonces tienes que donar todas tus cosas Todo, materiales. todo, todo, dar tus bienes a los pobres.
Vale. Entonces, tú tuviste un momento en tu desarrollo que eras feliz. Sí, ¿Y cuándo fue el ¿Cuándo momento en fue el que dijiste, aquí hay cosas que me están faltando? ¿Cuándo fue tu despertar en ese sentido? pues mi despertar fue por las tripas, porque yo empecé con un montón de problemas estomacales y yo empecé a achacarlo todo a intolerancias Pero yo lo que tenía era una pedazo de frustración, que no estaba siendo fiel a mis sentimientos. Yo ya estaba incómoda, no quería ir a las celebraciones, me ponía mala, me dolía la cabeza, iba y no sentía esa conexión que antes tenía con las que eran mis amigas de dentro de la iglesia. Yo sentía muchas veces rechazo porque yo, dentro de estar allí, yo era de las más ilegales, yo era de las que en parte se salía un poco, ¿no? de la trayectoria recta que tenía que seguir. Entonces muchas veces yo sentía que me juzgaban. Que yo le decía a mi amiga que había estado con un chico porque había salido un día y tal, y mis amigas, pues, o sea, yo sentía juicio por parte de ellas. Entonces, eso a mí me empezó a hacer que estuviese incómoda, pues que no quisiera hablar, que dejase de estar con ellos. También veía que yo en mi vida profesional, en mi vida emocional, maduraba a un ritmo, porque yo tengo 24 años. Y en ese momento pues era COVID, no sé, tendría 19, 20, y yo veía que maduraba a un ritmo que mi círculo no maduraba. Y yo sentía pues una diferencia de edad, de incompatibilidad muy grande. Y eso hizo pues, que yo dejase de querer asistir, de estar a gusto y ¿Y tú que... solo exteriorizabas o solamente lo vivías contigo misma? Sí, yo se lo decía a ellos, digo, o sea, yo en parte A tu también, grupo de sí, amigos. les decía, no me llaméis para salir porque no estoy a gusto, no voy a ir a los planes. Yo los decía así, digo, no, no, yo vengo aquí porque tengo que estar en las celebraciones, vengo a escuchar la palabra de Dios, no vengo a otra cosa, vengo a que Dios me hable, pero luego siempre salíamos a cenar, lo que fue, no me voy a quedar porque es que no estoy a gusto. Y lo pasaba mal, no podía tampoco, ya empecé con problemas de que no podía comer en ningún lado, no me sentía a gusto en los planes que hacían, y además se sumaba que mi propio cuerpo estaba somatizando para que no fuese. O sea, la vida me estaba sacando de ahí. ¿Y cuál fue el punto en el que esto se hizo incompatible ya con tu familia, con tu entorno, Pues el Porque yo punto... entiendo que se lo exteriorizabas a tu círculo de amigos, pero también a tu familia? pero A mi a familia estructura también. familiar también. También. Yo le decía que no estaba cómoda, que no quería asistir, pero no me quedaba otra que ir. Y ellos te decían, no, pues hay que ir. Claro, sí, Porque es que pues es claro. norma. Si es la comunidad que Dios te ha puesto y son las personas que tienes alrededor, pues a lo mejor es que tienes que hacerte humilde, agachar la cabeza porque es lo que necesitas a tu alrededor, personas que te hagan sentirte incómoda. Claro, pero a nivel comunidad y la celebración genial, pero luego yo decido con quiénes son mis amigos y quiénes no, que era el problema principal que tenía, porque como que tu comunidad se convierte en tus amigos y no, yo no me sentía así. Em, ¿Qué iba a decir? ¿Qué me has dicho? El punto en el que se hace incompatible. El punto, pues, mi padre se prejubiló. Mi padre era comercial y él estaba todo el día trabajando en la calle, pero en el momento que se prejubila se mete en casa. Yo con mi padre nunca he tenido un vínculo súper cercano O sea, yo lo quiero muchísimo, siempre lo he querido muchísimo, pero nunca he tenido esa conexión, por ejemplo, que he tenido con mi madre. Ujú. Entonces mi padre y yo chocábamos mucho, caracteres, todo el día era pelea, yo ya, y esto también lo he hablado con él, o sea, yo se lo decía, yo entraba en la cocina, yo lo veía y decía, no puedo, o sea, ya a nivel de cruzármelo. Entonces yo desde siempre, como he sido muy rebelde, pues he querido independizarme. Y en el momento que mi padre se prejubiló, dije, yo no puedo seguir aquí. Yo no puedo seguir en esta casa, porque al final vivo incómoda, él vive incómodo, yo tampoco quiero estar en una constante lucha, no estoy cómoda en la comunidad, no me puedo salir viviendo en el techo de mis padres, digo, estoy en medio de un bosque, necesito salir, subir a la copa de un árbol, ver todos los caminos que hay y elegir cuál quiero, porque yo no estoy asistiendo a esta comunidad y al camino porque yo quiera, estoy asistiendo porque ellos me obligan Ujú. y quiero elegir lo que me hace feliz por donde yo quiero tirar. Qué bueno. Y eso fue el punto de inflexión, que mi padre se prejubiló y dije, huyo, entre comillas, a ver para dónde quiero ir. Y tú Y sabías huiste. que, Y huí. y tú sabías que eso iba a ser rechazo por parte de tu Claro, familia porque no podías independizarte. exacto. Yo estuve mirando pisos meses antes y yo ellos ya sabían que me iba a ir, que estaba viendo pisos, pero yo que me iba, se lo dije 2 semanas antes.
ya montando maleta y todo. Y obviamente bien no le sentó, por lo que te decía antes, porque que yo me independice con una mujer además, y encima que, bueno, mi pareja ya es mujer, pues ya imagínate, ¿no? Que ese es otro tema, pero Ahora andamos en eso. pero independizarme con una persona que no es mi marido, pues eso... Y además que ellos Y que no era de esa querían... comunidad, me refiero, tu mejor amiga no Claro, es... tampoco. Y yo la conocía de 2 semanas en ese momento, a día de hoy Y ya. entonces tus padres dijeron que no. Que no me dijeron que no, pero no les gustó y porque ellos veían que en el momento que yo saliese por la puerta de casa, me perdían. Me Ibas a, perdían como hija. ibas a elegir de verdad el camino que tú... Exacto. Porque ellos te dijeron que tenías que elegir, o sea, o el camino de estar en casa y seguir tal, o ellos. No, yo de hecho al principio me independicé y seguía asistiendo a la comunidad. Lo que pasa que ya por voluntad, porque lo que yo vivía allí dentro sí me ayudaba. Lo que pasa que luego muchos factores alrededor hacían que no me mereciese la pena. Por eso decidí no estar, porque digo, yo quiero vivir la fe, pero no tiene que ser la fe del camino. Puede ser la fe de ir a la iglesia debajo de mi casa. Claro. Pero la cosa, el detonante fue ese, irme, darme cuenta de que independizarme era lo mejor que podía hacer para ver con perspectiva. De hecho, luego la relación con mis padres, con mi padre en especial, mejoró de tomar distancia y yo seguía asistiendo. Lo que pasa que ya ponía otras cosas por delante que antes no. Yo ya empecé a poner el trabajo por delante y empecé a no ir a la celebración de los martes. Empecé a, si trabajaba el fin de, pues a lo mejor estaba cansada y me daba pereza ir el sábado y ya empecé como a ir alejándome poco a poco y Porque a ir tenía- ganando vida. Porque teníais celebración los martes y los sábados. Los martes, los sábados y algún domingo. Ah. Pero no eran misas habituales, porque normalmente las misas son los domingos, ¿no? Claro, era la misa del domingo, pero el sábado por la tarde. Ok, vale. Ujú. Entonces te independizas, Sí. coges perspectiva y supongo que te empiezas a preguntar pues muchas cosas sobre Paula, ¿no? Porque empiezas a conocerte. Sí, empiezo a cuestionarme si lo que he vivido durante 24 años es mi fe o es la fe de mis padres y son mis decisiones o son las decisiones de mis padres. Y a día de hoy sigo todavía batallando con esas creencias. Y descubro que no es lo que me hace feliz. Que yo creo en Dios, pero no creo en el Dios que me limita como ellos me han inculcado. Y en ese punto estoy. Y pregunto, Sí. em, y el tema del amor, cómo lo ahondas a partir de ese momento en el que sales de tu casa? Pues cuando yo me independicé, estaba con un chico. Ujú, Claro, yo vivía en Málaga, y me fui como a las afueras, me fui a Fuengirola a vivir. ujú. Entonces, también ese distanciamiento fue como muy significativo, ¿no? De espacio. Y al irme allí, dejé a mis amigos, dejé a mi familia y dejé al chico con el que estaba. Yo obviamente tenía una herida muy grande en el amor porque no tenía curada mis relaciones sociales, no tenía curada mi relación familiar y no tenía curada mi relación a nivel personal con nadie, de pareja. Entonces el único amor que me quedaba era yo misma y lo que hice fue pues trabajarme y en ese trabajo me di cuenta de que no quería estar con nadie, de que yo era suficiente, de que no quería tener ningún tipo de relación, vínculo amoroso con nadie, con nadie, con nadie, con nadie. Y así ha sido hasta hace un año, porque la vida es muy sabia y cuando tiene que llegar, te llega. Y llegó una persona a mi vida que empezó a intentar entrar, meterse, conocerme como persona, una persona que me admiraba, que veía que tenía pues muchas cosas para ofrecer al mundo, que tenía, conectaba muy bien con las personas, y empecé a quedar mucho con ella. Es una chica, empecé a quedar mucho con ella, a llevarme muy bien con ella, era compañera del trabajo, hasta tal punto que ella era una persona bisexual, más le gustan las mujeres que los hombres, y empezó a insinuarse, ¿no? Se empezó a crear ahí una clase de relación afectiva, un vínculo que yo no había tenido nunca con ninguna mujer.
Entonces a Tú mí, te pues, considerabas heterosexual. claro, y además de dónde venía, que nunca me lo hubiese planteado, pues que nunca me había llamado la atención una mujer. Ujú. Y a día de hoy, la única mujer que me llama la atención es mi pareja, que sigue pasándome, que no es con nadie, es con ella, que lo hace más mágico todavía. Entonces empezó a meterse hasta que entró. Y yo dije, si esta persona está intentando entrar tanto en mi vida, yo al principio lo veía como un juego, digo, bueno, nada, 2 besos tontos, pero no. O sea, era una persona que yo también admiraba y también quería que formase parte de mi vida. Lo que no sabía era cómo quería que formase parte de mi vida, porque eso para mí era muy chocante. Entonces tuve que empezar a cuestionarme si todas esas creencias que yo había considerado mías eran mías o era porque me habían criado así y yo no veía otro camino que no fuese ese. Y así fue. Em, Tuve una batalla muy grande entre la voz que hablaba en mi cabeza y la que hablaba en mi corazón. Rechacé esto que estaba sintiendo, me rechacé a mí misma, la rechacé a ella, la dejé, quise huir de esos sentimientos que estaba teniendo y también porque yo esto se lo estaba ocultando a mis padres al principio, porque digo, ya lo que falta, ¿no? Si mira la relación que tengo con mis padres y poco a poco nos hemos ido distanciando, ¿cómo yo le voy a decir ahora a mis padres que yo estoy empezando a tener una relación con una mujer? Digo, les da un infarto en el sitio. Y, pero fue inevitable porque yo me alejé de ella y cuando me alejé de ella, yo decía, no, es que no estoy eligiendo yo, es que me he independizado para tomar mis propias decisiones, para ver por dónde quiero ir y sigo bajo la creencia de ellos. Digo, no, es que se acabó, es que quiero ser libre. Quiero ser libre, quiero decidir y quiero darme el gusto de poder ser feliz bajo lo que yo creo que me hace feliz. Que me equivoco el día de mañana, pido perdón, cambio de camino y un aprendizaje. Pero si yo veo que es lo que necesito en mi vida, que me hace feliz, y Dios me lo ha puesto, porque yo considero que Dios me lo ha puesto aunque ellos no lo entiendan, pues bendito sea Dios, como dicen ellos. ¿Y cómo fue este momento en el que dices, venga, voy a hacer caso a lo que tengo dentro, apuesto y vamos a ver la que se forma? Y sé que se lo comunico porque tuviste un momento, ¿no? En el que dijiste, me tengo que Sí, sentar a hablar con ellos. sí, tuve un momento que em, yo, mira que he tenido conversaciones duras con mis padres, pero creo que fue la conversación más complicada porque en el momento que yo tenía que ir a hablar con ellos, yo ya sabía lo que iba a pasar. O sea, mi relación, en el momento que hablé con ellos, 1 de enero, cumpleaños de mi padre, la relación ya estaba desgastada, porque veníamos de una Navidad que no nos habíamos visto. Pero cuando yo voy El allí, pretexto de no veros es que tú te has independizado, ¿no? no que había una convivencia en noviembre a la cual yo no quise ir y ellos cortaron contacto conmigo ¿Por qué no fuiste? porque no fui yo. Entonces estuvimos cerca de... Pero ¿por qué ellos ta- tan importante es que no vayas como para perder el contacto con su hija? Realmente no es tan importante el hecho de que vaya o no vaya, pero yo no sé qué es lo que pasó en ese momento, que pasé de ese día, les dije que no iba, comí con ellos, a de repente una relación completamente fría, porque Distante. yo siempre hablaba con mi madre, un día sí, 2 no, y yo me acuerdo que era un jueves, el lunes le di los buenos días a mi madre y luego en 3, 4 días, si yo no la llamo, ella me llama porque sabe que estoy trabajando. No me ¿Ah, llamó sí? hasta el 21 de enero, de diciembre, que me llamó mi padre para preguntarme si iba en Nochebuena. Le dije no, lo siento, pero no. Digo, creo que no estamos ahora mismo en el punto de sentarnos a tener una cena de Nochebuena en calma. Digo, si queréis, vamos, hablamos, vemos qué ha pasado, porque yo no entendía nada. No, o sea, yo no entendía lo de la convivencia. Digo, se han tenido que enterar de lo de María, se han tenido que enterar. Digo, no es normal que hayan cortado el vínculo de esta manera. De hecho, cuando yo iba a ir a hablar con ellos, yo pensaba que ya lo sabían, porque no lo No entendía, entendías, no claro. entendía nada. Y digo, para tanto no es, pero bueno. Y ya cuando fui y hablé con ellos, yo creo que ellos en realidad algo sí sabían. Porque antes de que yo hablase y contase nada, ya mi madre me dijo,
no queremos que te pierdas por el mundo con el tema de la homosexualidad, como está a día de hoy. Me dio como mucha... Y después de ellos hablar y decirme cómo se habían sentido en este tiempo, ignorados por mí y tal, pues hablé yo y les dije que sentía muchísimo lo que iba a decirle y que estaba teniendo una relación con una mujer. Y que yo sabía que en el momento que yo fuese allí y diese el paso, mi relación con ellos iba a terminar. Por eso como que medio lo tenía asimilado cuando fui a hablar con ellos y pude estar tranquila porque también estaba segura de lo que estaba haciendo, de qué es lo que me hacía feliz. Entonces yo sabía que en el momento que yo diese el paso de hablar con ellos, mi familia no iba a formar parte de mi vida. Yo lo sabía, entonces, Lo trabajaste previamente con... claro, lo trabajé previamente y hubo un momento clave que me di cuenta de que lo estaba haciendo bien, que era en el evento de Levántate y Brilla. Antes de clavar el clavo con la mano que nos pusieron, Miguel dijo, ya basta de seguir con esa batalla mente-corazón, o sea, del cerebro y el corazón. Hoy tu cerebro y tu corazón se dan la mano. Y dije, lo estoy haciendo bien. Clavé el clavo y me lo tatué. Porque me di cuenta de que estaba haciendo lo que tenía que hacer y de que estaba donde tenía que estar en el momento que tenía que estar. ¿Tus padres tampoco percibieron bien cuando decidiste que querías ir al evento? Tampoco lo ¿Sola? percibieron bien. No, porque, Fuiste con tu mejor amiga, ¿no? claro, unos días antes de irme, ahí todavía tenía relación con mis padres, mi madre me dijo, me da mucho miedo que os vayáis solas para allá en el coche, porque alquilamos un coche para ir. Y me acuerdo, mi madre medio llorando, yo le dije, mamá, si vivo con miedo no hago nada en la vida. Digo, no puedo vivir con miedo, el miedo me limita. Digo, no puedo. Eso fue la última palabra que le dije antes de bajarme del coche. Y cuando tienes esta conversación con tus padres te dicen que no lo aceptan, no lo toleran, que no. no. Que, bueno, en un primer momento, hablando como si me estuviesen dando una catequesis, intentan hacerme, digamos, entrar en razón o hacerme ver la visión que ellos tienen, la que yo he tenido siempre, pero fue bastante duro porque, aparte de que yo sentía rechazo por parte de ellos, y lo que tú has dicho lo llevaba medio trabajado, pero aparte de ese rechazo, que tus padres o una persona que te quiere te intente hacer dudar de algo que tú le estás diciendo, que te ha costado mucho aceptar que eres tú misma, que te ha costado no rechazarte, que te ha costado restablecer tus creencias, pero que ahora te das cuenta de que eres feliz, que un padre no va a querer que su hija sea feliz simplemente por una creencia religiosa que tiene. Pues fue muy duro, yo sentí como que me intentaron hacer dudar de mí misma y ¿Qué es lo que te decían para yo entender cómo se percibe a nivel Religioso, creencia o- religiosa? pues por ejemplo que yo tengo conciencia de pecado, que en este caso mi novia no, entonces como que yo sé que lo estoy haciendo mal y sé que voy a sufrir, que voy a ser muy infeliz, que cuando esté dispuesta a humillarme y agachar la cabeza, que tengo la puerta abierta, pero que hay un montón de aros y un montón de cosas por las que pueden entrar y esa no es una de ellas. La frase que más me dolió fue una cosa que me dijo mi padre de que nunca los había honrado como padres, porque pues eso, yo siempre he sido una persona a su vista rebelde, simplemente por haber querido hacer lo que hace una niña normal de 17 años. Entonces, pues me intentaron dar donde duele, porque ellos saben que yo lo he pasado mal por hacérselo pasar mal a ellos. Ya. Entonces, pues escuché cosas muy feas ese día, pero también entiendo que hablaban desde el dolor, de que no lo entienden y como ellos creen que solamente hay un único camino a la felicidad, quieren meterme por ese camino. Pero cada uno elige su felicidad y para mí no es la misma que para ellos. Que a ellos les haya funcionado eso no quiere decir que sea para mí. Y esa es una conversación que he tenido muchas veces con mi madre. Que a ella le puede funcionar el camino, pero a mí a lo mejor me funciona el Opus o cualquier otro, o otra religión.
Ujú. La cosa es tener algo a lo que agarrarte y sostenerte, que es lo que, bajo lo que se me ha educado, que Dios está ahí para apoyarme, para ayudarme a llevar mi cruz, ¿no? Que es como para aguantar mi sufrimiento y lo que la vida me pone, pero no es un camino o sea, no es un camino agradable, pero no es un camino en el que tengas que ser infeliz, porque Dios está de tu mano. Entonces, si obviamente yo ahora mismo lo estoy pasando mal porque no tengo relación con ellos y es una cosa que día a día me cuesta, mm, yo creo que Dios está conmigo y yo lo veo en mi novia, lo veo en mi suegra, lo veo en toda la gente que me apoya, que sabía que venía hoy aquí y que me ha dicho, ve y haz lo que tienes que hacer porque eres inspiración, eres valentía, eres... Eres tú. Ujú. Sí, Estás Has, siendo fiel a lo que has sido a lo fiel que a ti, tienes a lo dentro que de tienes ti. dentro. A lo que tienes dentro y haciendo lo que te he dicho, la batalla interna de cuestionarte toda el sistema de creencias Mm, con el que has nacido que no te han mm. permitido descubrir realmente lo que tú estabas sintiendo en cada momento. es que el principal problema ha sido que no me han permitido dudar. Nunca ha existido la duda, era porque Dios lo dice así, porque tienes que obedecer a tus padres y a tus catequistas. Entonces yo no tenía opción de haberme cuestionado, por ejemplo, ¿y si me gustan las mujeres? O sea, nunca me lo he cuestionado, pero es que si hubiese querido, no tenía margen a dudar. Sí, Opción, no se sí. puede, claro. A día de hoy, por ejemplo, que soy entrenadora, tampoco es algo que a ellos les agrade, porque estoy vestida en ropa de deporte y rodeada tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Más era por hombres, pero ahora supongo que lo de las mujeres también es algo que les asustará. Pero es eso, es como una manera de vivir Totalmente que te contraria. limita, y que no te permite pues tomar tus propias decisiones, honrar a lo que tú eres. Porque sí, o sea, yo nunca he sabido quién era, porque no he podido preguntarme quién soy. Y lo has logrado descubrir cuando también has salido de ese entorno, ¿no? Porque al final, cuando estás tan metida, es imposible ver otras cosas, ¿no? Por eso al final cuando ves mundo, cuando encuentras a personas como en este caso, pues María, ¿no? Que te hablan también de otra forma, que ven otras partes de ti, pues empiezas a conocer también otras perspectivas que ni siquiera te habías planteado que podían existir, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Ella me hace ver la vida de otra perspectiva completamente diferente. Y yo a día de hoy sigo teniendo un montón de creencias, ¿no? Porque estoy reprogramándome, pero muchas veces yo veo las cosas de una manera y me doy cuenta de que soy como muy exclusiva, como que hay muchas cosas que sigo rechazando y no las rechazo yo, las rechaza esa creencia que tengo. ¿Como Y cuáles? Como, iba a ¿cuáles? No, no, decirme lo No, que mismo. ¿como iba a preguntar cuáles? lo mismo, que cuáles son esas cosas que rechazas. Pues muchas veces, a ver, por ejemplo, a día de hoy sigo dudando de si las creencias estas que tengo es porque Dios o sea, el demonio, ¿no? Me está intentando tentar o porque sea una creencia realmente mía o no sé si me estoy explicando. Sí. Como que, Cuando, por ejemplo, te percibes el estoy sintiendo algo por una chica, si es el claro, demonio que me está intentando tentar y debería reconducir mi mente, o es O algo que estoy realmente, sintiendo y exacto, esta creencia de que esto está mal es algo que me han dicho, pero realmente no lo está. claro, y estoy, por ejemplo, también independizada y es una prueba que Dios me está poniendo, debería volver. Entonces, muchas veces, o gente que, no sé, gente joven a día de hoy que sigue manteniendo, o sea, que mantiene relaciones, ¿no? En el noviazgo, mientras son novios, con 19, 20, 21 años, pues yo muchas veces pienso, pues si tienen un problema en la relación, puede ser porque la sexualidad esté de por medio. Porque a mí me han hecho ver que la Ujú. sexualidad fuera de lo que es el matrimonio para tener hijos se carga a la pareja. Entonces, a o lo sea, mejor, relaciones sexuales por placer claro, no son permitidas. no son permitidas Solo es para traer vida. para tener hijos, exacto. Solamente para eso. Y dentro del matrimonio también, para tener hijos. Entonces, muchas veces, pues, no sé, a lo mejor tengo una amiga y me dice, es que estoy últimamente regular con mis chicos y a mí se me viene a la cabeza que a lo mejor es porque están teniendo relaciones. Cuando yo soy la primera que tiene relaciones y soy la persona más feliz del mundo y no tengo problemas en mi pareja. Ujú. O sea, hay como muchos puntitos que yo los achaco
a que es porque no se vive bajo la ley de Dios que a mí se me ha metido en la cabeza. Y no, o muchas veces la manera de vestir. A mí me ha llegado a decir mi madre que ahora visto más vulgar y hablo más vulgar. Simplemente porque pues no me pongo a lo mejor un vestido de princesa, como ella le dice, y me pongo un vestido un poco más pegado. Y cosas así que no. Que mi cabeza como que todavía está intentando. Porque eso al final me hace también crear juicios contra las personas que no son juicios que estén en el fondo de mi corazón, sino que están en esa creencia que yo estoy intentando romper. Porque es que esto es lo mejor y lo peor que tenemos. No, totalmente. Es cuestionarte con todo lo que has crecido durante muchísimo tiempo, preguntándote qué es cierto, qué no es. Es una frase que yo siempre digo muchísimo, ¿no? De no te creas nada, o sea, hasta que no lo experimentes y no lo veas, ¿no? Al final, también. Nunca digas nunca porque Y con cosas que al final no están haciendo daño a nadie. O sea, que no estamos hablando de un pecado que esté haciendo daño a nadie, sino estamos hablando de amor, de ¿sabes? De sentimientos, Claro, sentimientos, de sí. de emociones. apoyo, de emociones. Sí, otra cosa que le pregunté ese día también en esa conversación a mi madre fue, ¿amar a alguien está mal? Y me dijo, cuando es una persona de tu mismo sexo, de la manera en la que la estás amando, sí. Pero Porque por- habla de esa creencia. Claro, es que ella realmente considera que es malo. O sea, lo tiene en Claro, su cabeza instaurado desde hace muchísimo tiempo, entonces es muy complicado hacerles ver lo contrario. es que entonces, yo no pretendía en ningún momento tampoco que hacerlos entrar en razón, porque pero yo ellos que te sé, ofrecen entonces para que tú puedas Ser feliz. ser feliz si tienes esos sentimientos dentro. ¿Cómo te los quitas? ¿Cómo pues, agarrarme a la a fe? Dios y pedirle que me ayude a reconducirme. Cargar la cruz. Exacto. Como que esa es mi cruz. Esa sería mi cruz, por ejemplo, tener atracción hacia personas de mi mismo sexo. Yo tendría que pedirle a Dios pues, que me ponga a lo mejor a un hombre con el que yo pueda ya pues, empezar una relación para casarme pronto y quitarme esa tontería de la cabeza, por ejemplo. ¿Y qué consejo le darías A a una una persona chica que... que está pasando por esa misma situación con todo ese ruido en la cabeza? Pues que, que sea feliz, que solamente hay una vida y, y en la vida que tienes que elegir vivir tú, honrar tú y llevar a cabo, o sea, vivir desde lo que te dice tu corazón. O sea, es que no hay nada más valioso y más importante que el amor. Pues imagínate el amor a ti mismo, ¿no? A tu vida, honra la vida que Dios te ha dado. Si estás en una situación difícil entre, por ejemplo, el tener un vínculo con tus padres o tener un vínculo con una persona que te quiere muchísimo, que quiere una cosa para ti, pero tú ves que eso no es lo que te hace a ti feliz, derriba ese miedo. O sea, construye un puente o sáltalo o no sé, pero no te quedes donde donde no eres feliz. O sea, la vida es demasiado corta para quedarte con ese miedo. Para vivir incómodo, para vivir en algo que no te representa, que no. O sea, hay muchísimas realidades. Cada uno vive la realidad que le hace feliz siempre que no hagas daño a nadie. Haz lo que te haga feliz. Le diría que no tenga miedo. Que es que parece, suena como muy típico, pero no tengan miedo. Es que lo decía un papa a los jóvenes, no tengáis miedo. Qué buen consejo, ¿eh? No, totalmente. Al final, la pregunta que tengo es, ¿cuál crees que es tu propósito? ¿De cuál defines hoy que es tu propósito? Si tuvieras que ponerlo en palabras. Y creo que tienes, o sea, un propósito que no es nada sencillo porque es replantearte y cuestionarte un montón de cosas, ¿no? Y de interpretaciones. Pero creo que es sumamente importante, ¿no? Porque una no elige dónde nace, o sea, en el contexto en el que crece tampoco. Hay realidades como la tuya y hay realidades todavía mucho más crudas todavía, ¿no? Y ver mundo, conocer mundo y tener siempre como la valentía de encontrar un camino que te haga feliz, creo que al final, sin hacer daño a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Construyendo como tú haces, que tienes esa energía tan bonita. Sí. O sea, construir al final desde el respeto, desde el amor, desde el apoyo, pues, como tú dices, ¿no? El disfrutando el camino, ¿no? Y qué coño, o sea, es que el otro día lo pensaba, ¿no? O sea, eh,
la sociedad acompañó a Jesús a morir a la cruz. O sea, yo es como que... Sí, te quedaste sea, un poco... me quedé tocada con esa frase, es que yo de verdad, o sea, es de haber dicho, oiga, oiga, por favor, no, o sea, no te mereces esa cruz, o sea, no quiero, no, ¿por qué? O sea, ¿de qué? Porque no me lo merezco. Con la es persona que- tan maravillosa que eres, que no se lo merece, no, ¿sabes? Entonces es como, ostras, ¿no? Que tú tengas que llevar esa cruz, ¿no? Cuando con la persona tan maravillosa que eres, ¿no? Ostras, ¿no? Pues no. Pero entiendo todo, ¿no? Entiendo también, entiendo a tu madre, ¿sabes? Porque al final todas esas creencias también muchas veces están en la mente de nuestros padres. No han sido capaces a lo mejor de derribar algunos muros. Ha podido ser muy útil para ciertas personas, pero no podemos pretender que sea útil para todo el mundo, ¿sabes? no es generalizable para No es toda generalizar la a todo el mundo. sociedad. A lo mejor, yo siento ahora que conozco a tantas mujeres, ¿no? Que a lo mejor una mujer encuentra su felicidad en el trabajo, en la realización, y está estupendo que persiga ese camino. Pero otra mujer encuentra la felicidad en crear una Construir una familia, familia. en dedicar toda su presencia a su marido, y ella es feliz así. Entonces, qué bien está eso, qué bien está eso, qué bien está la persona que se refugia en la fe, pero qué bien también está quien se refugia en las emociones y en los Mm. viajes. Entonces, como que nos permitamos a cada uno ser lo que somos, ¿no? Que creo que al final Dios, el universo, como tú dices, ¿no? Lo que sea, te ha puesto eso ahí por Por algo. algo. También yo creo que dentro de todo esto, y lo digo, o sea, con la boca llena, creo que mi madre tiene que estar orgullosa Sí. de lo que estoy haciendo, porque yo creo que ella es una persona de esas mujeres que yo digo que tiene miedo a dar el salto. Mm. Yo lo veo así, que a lo mejor ella no lo ve así, pero yo pienso que ella, si no fuese por la religión, no estaría donde está. Entonces, en el fondo de mí, yo pienso que ella está orgullosa de que yo haya decidido no tomar ese camino, pero la religión le impide acompañarme en este camino. Ujú. Pero yo en el fondo de mí, Qué de bonito. verdad que lo pienso. A lo mejor bonito. eres tú La que rompe el patrón. la que está rompiendo ese patrón y la que está verbalizando y exteriorizando al mundo eso que tu madre por esa creencia o por esa fe o por esa religión no ha podido hacer. O sea que también te tienes que sentir tú muy Muy orgullosa. orgullosa de ti misma, de lo que estás Sí, consiguiendo, de la valentía que tienes. De verdad que es que se me ponen los pelos de punta a mí desde el minuto uno que me lo contaste por audios, que me acuerdo que salía del gimnasio. Se lo dije a Sandra justo en ese mismo momento y dije, wow, Paula, qué valiente ha sido. O sea, la admiro con todo mi corazón. sí, porque al Porque yo he estado en final... una situación similar a la tuya y sé lo que es enfrentarte a una situación así, decir, lo tengo dentro de mi corazón, pero yo sé que la persona que tengo enfrente me va a decir que no. Y además una de las personas que más quiere, porque mi madre es la persona que yo más Totalmente. quiero en el mundo. Y ella a ti te quiere también Un un montón. montón, ¿no? Pero lo que tú has dicho, ¿no? Tú has tenido la valentía de enfrentar ese miedo y muchas veces, pues, nuestras madres, ¿no? Nuestras abuelas no tuvieron las mismas herramientas para poder enfrentar ese miedo, ¿no? Por eso no podemos juzgar cuando una persona dice, no, es que todo el mundo al final decide dónde está. Sí, decide dónde está, pero quien no está dotado de herramientas no es capaz muchas veces de dar ese salto al vacío sin matarse en el camino, ¿no? Entonces, qué bueno es tener espacios donde tenemos todas esas herramientas, ¿no? De gestión emocional, de conocimiento, de introspección, de herramientas y recursos, ¿no? Porque tú has podido tomar el paso de independizarte, de poder trabajar, de valerte por ti misma y de alejarte de tus padres, pero ¿y quién no puede hacerlo? Y depende de esa estructura, ¿no? De tu familia, de tu marido o de lo que sea. Y no puedes salir porque no Claro. sabes cómo hacerlo. Vives toda la vida en una especie de jaula, ¿no? Y al final lo que tú dices, has hecho todo siempre del respeto, o sea, para que también lo escuchen tus padres, que seguro lo van a escuchar. Siempre nos has hablado con muchísimo respeto y Muchísimo. muchísimo amor de tu madre, sobre todo, también de tu padre, de tu familia, de todo, que yo te he preguntado por todos, de tu comunidad. Siempre nos has enseñado un montón sobre la fe. Además, nosotros te preguntamos también como un referente, ¿no? De, oye, esto qué bueno, ¿no? Para poder entenderlo. Y creo que te has llevado un aprendizaje que ellos también te han dado para ti, para toda la vida. O sea, que toda la educación que ellos también te han dado, has sabido sacar todo lo que es bueno para ti, ¿no? Pero ahora ya que eres mayorcita, que ya eres una mujer independiente con sus propias ideas, has decidido descubrir quién es Paula sin tener todo ese ruido alrededor. Y creo que esto es un testimonio muy valiente para muchas personas porque
muchísimas personas están aferradas al miedo, no se atreven a traspasarlo, se piensan incluso que van a surgir panoramas mucho más feos de lo que en realidad son, porque supongo que habrás tenido momentos difíciles sola en tu casa, Sí, independizada, pero si te pregunto si te arrepientes, no, no me arrepiento para nada. La mejor decisión que tomé en mi vida. al final eso es con lo que Se tienen que con quedar. lo que se tiene que quedar. O sea, el otro día, fíjate, un conocido nos contaba, o sea, es que alucina, ¿eh? La historia. Era, a ver, siempre he estado muy refugiado en todo lo que era también la fe. Entonces iba mucho a lo mismo, ¿no? No sé qué congregación, si era el Opus, no lo sé. Pero bueno, que iba a todo esto de mucho de la comunidad, ¿no? Y entonces en uno de esos momentos sintió el llamado de Dios. Su familia no estaba como, no lo entendía, era él por la comunidad con la que se juntaba, ¿no? Y se metió a cura. Se puso a estudiar 2 años para meterse a cura. Y en todo este tiempo él, cuando se vinculaba como con las chicas, como que no encajaba y se preguntaba mucho que por qué no conocía como a chicas para todo esto, tal, ¿no? Y dejó en uno de esos momentos también la fe, ¿no? Y ha descubierto que le gustan Los los hombres. hombres. Entonces él nos contaba cómo ha sido todo ese camino de autodescubrimiento, de cómo él no entendía, ¿sabes? Porque cómo se percibía así, como de pequeño siempre le decían como ciertas cosas, porque en el grupo tal, que todo lo que le ofreció la fe, porque le ha ofrecido un montón de claridad, un montón de todo, ¿no? Pero me resultó muy interesante de cómo todo eso en la cabeza, al final es como, no estoy haciendo algo que esté mal, sino bien, y fíjate, o sea, para que tú también lo entiendas, le dijo, es que es un pecado esto que estoy haciendo. Y dijo, bueno, yo llego por las noches y me como un paquete de galletas y lo hago con gula, ¿no? Y vengo aquí a la Claro. iglesia, ¿no? Y pues bueno, me considero que soy un buen ser humano, pero me gusta comer, ¿no? Entonces es como, pues, no sé, cómo percibes el que te guste a alguien y que has Sí. experimentar tu sexualidad o... Claro, porque en realidad, a ver, yo, pues ahora, por ejemplo, soy una persona bisexual o homosexual, ¿no? Pero una persona que es heterosexual y tiene relaciones con su pareja fuera del matrimonio viene a ser lo mismo. Te quiero decir, que no es Por eso, más ni menos. Y otra cosa que ahora que has dicho eso me dijeron a mí en la iglesia una vez que también se me quedó, es como que ningún pecado es mayor que otro. O sea, todos los pecados son iguales. Yo peco lo mismo así que si tú estás pensando malamente de ella en algún momento. O si te Mm, independizas claro, sin haberte casado. O sea exacto. que todos tienen el mismo nivel de... Claro, todos tienen el mismo nivel. Lo que pasa es que hay unos que hacen más daño que otros a la persona. Que uno te, bueno, a pues, la persona o a lo que yo le O a la cuento. gente cercana. Claro, o a la gente en general, porque yo claro, cuando hablaba con Ana le decía, claro, es que al final todos tenemos como un baremo de ciertas cosas como que no toleramos o en nuestros amigos o en nuestra pareja o en nuestros padres Todos tenemos o una serie todos de tenemos límites una que serie de no... límites que no toleramos porque es algo que no queremos para nosotros. Entonces, a partir de esa vara de medir, queremos que el resto de las personas actúen así porque es lo que suponemos que a nosotros nos va a hacer bien. Sí, a ti, pero al resto de las personas, al final tienes que estar en vínculos donde estáis las dos personas alineadas en el mismo, para poder compartir el camino, si no, pues los caminos se separan. Pero ¿qué pasa cuando te pasa con tus padres? Pues claro, Que los caminos se pues los separan. caminos se Es separan. así, pero es que es dura la realidad, pero es que es la realidad. O sea, tú cuando te juntas con una pareja, eh, si no o sea, si vais colindantes por el mismo camino, llegáis al Ponéis mismo, códigos también, como, o sea, pones llegáis códigos de hasta aquí sí, esto hasta aquí no. sí, hasta aquí no, eso por supuesto, pero que los dos tenéis que tener pensamientos similares para poder llegar al punto final, que sea X, vivir juntos, tener pareja, o sea, tener hijos o sí, lo que sea. Con los padres nos han como instaurado desde pequeñas o desde pequeños que tenemos que tener los mismos pensamientos que ellos y que tenemos que tener la misma educación y no es así. O sea, yo soy una persona totalmente independiente que puedo coger muchas cosas de ti, de tus valores, pero hay otras que no las voy a coger y soy totalmente válida exacto. y es totalmente lícito. Siempre que se dé el respeto, no tienes por qué compartir lo que la otra persona
hace o deja de hacer. O sea, yo, por ejemplo, no le pido a mis padres que compartan que yo esté en una relación con una mujer, le pido que lo respeten. Claro, No le voy a meter a mi novia en casa si no quieren, en la cena de Navidad, pero que yo pueda ir a cenar con ellos en Navidad. Totalmente. así es. Y lo importante que es también sentir la aceptación y que al final tú también estás haciendo tu propia familia, ¿sabes? De todas nosotras te aceptamos y te honramos totalmente tu historia, como eres, tu entorno seguro que también, y muchísimas personas, ¿sabes? Y que eso también lo sientas, que muchas veces cuando en un contexto no puedes desarrollarte, pues hay en otros Que sí que que sí puedes. que puedes. Es que si me están frenando mi crecimiento, no, ahí no es. Aunque sea la familia. Claro, La familia al final es la que tú eliges. Hay una de sangre y otra que no es de sangre. Y yo he construido mi propia familia. Tengo a mi amiga, tengo a mi novia, tengo a la familia de mi novia y esa es mi familia ahora. así es. ¿Tienes, Icónicas, y con- también es mi familia. ¿Tienes hermanos? Tengo Uno solo. un hermano mayor que yo. ¿Y tampoco? Nada, 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 O nada. sea, él también es Sí, muy él también, creyente y sí, él tiene... también pertenece, pero yo creo que él prefiere no meterse mucho. No he hablado con él nada, pero tampoco me ha preguntado que cómo voy o no sé, nunca hemos tenido tampoco un vínculo súper fuerte. Mi vínculo mayor ha sido con mi madre, Ujú. pero obviamente si necesita algo, o sea, yo estoy ahí para él, para mis padres, pero no sé nada de él tampoco. Pues Paula, Muchísimas muchísimas gracias gracias por por haberte sentado compartirlo. y por haberte, sí, Has dado un salto expresado. de fe y de valentía enorme. Tu libro está más cerca hoy, así que qué importante es que persigamos los sueños que tenemos dentro Mm, y que hagamos también caso a la esencia que tenemos y que estamos muy felices de poder formar parte de este primer pasito. ujú. Muchas gracias, yo sí que estoy contenta de haberlo compartido porque ahora me siento más libre todavía. Ahora siento que Has hecho ya, como Lo sí, has hecho muy bien, desde el literal. respeto, desde el mucho respeto. cariño, desde el conocimiento. Se te ve en la manera de comunicarlo el respeto que tienes hacia tu familia. Me ha O dado sea, mucho bueno y soy como soy también en parte gracias a eso, en mi esencia, parte de mi esencia. Ahora ujú. estoy creando la otra parte. Pues a seguir creando tu propia historia icónica. Y que podamos verlo Eso nosotras. es. Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias.